Hola a todos, mi nombre es Alejandra Carreño. Y mi nombre es Paula Bermúdez. Mi nombre es Giovanni Cáceres y el día de hoy le vamos a hablar sobre el tema de por qué fracasan los países, basándonos en un libro de dos autores muy importantes que hicieron énfasis en numerosos aspectos de la economía, la sociología, la política, la religión y la historia. ¿Para qué? Para hacer un análisis de diferentes zonas geográficas, naciones, territorios o países que son exitosos y otros que no. Basándose en esta, digamos, política comparada, podemos concluir que el éxito de un país depende mucho de las instituciones que son implementadas por el gobierno de cada país, que promueven o obstaculizan el desarrollo de la nación. Hablaremos de temas, empezando por el capítulo 1, tan cerca y sin embargo tan diferentes. También otros temas como el Estado, la ley negra, entre otros. A continuación, haremos un resumen del capítulo 1 al capítulo 5, donde habla del origen de la prosperidad, la riqueza y poder. Este libro fue escrito por Daron Acemoglu y James Robinson. Hace una síntesis de contexto mundial sobre por qué algunos países son exitosos y otros no. Vemos claramente ejemplos de desigualdad, como Nogales, Sonora, en México, y Nogales, Arizona, en Estados Unidos. En México, la delincuencia, la falta de educación y desempleo. Y en Estados Unidos, una ciudad próspera, fuentes de empleo y mentalidad distinta. Estas dos ciudades se encuentran en el mismo lugar, en la misma zona geográfica. Hacen una distinción los autores entre instituciones extractivas e inclusivas. Las inclusivas crean incentivos, oportunidades para ser un país próspero, y habla de la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, de poder centralizado, es decir, que todo se reparte equitativamente. Las extractivas son las que bloquean, no crean incentivos, no crean oportunidades, se concentran en unos cuantos y no en crecer el país. Hace que convierta en un déficit y no permite que el país crezca, y monopolizando para que los demás no puedan competir y no haya un crecimiento colectivo. Colocan de ejemplo a Bill Gates, que creó una riqueza por su innovación, ayudando a los demás que con este trabajo de él, con esas innovaciones, las demás empresas también pudieran surgir. Y colocan a Carlos Slim, que en su parte se concentró en crear riqueza, en adquirir poder, pero sin involucrar a los demás, para que solamente se enriqueciera él, su poder, y los demás no. Por eso Estados Unidos es más exitoso económicamente. Detrás de cada economía de un país está la política y el Estado aplicando leyes como un juego para aplicar y crear entidades inclusivas. Es un problema político y todo depende de que cambien las estrategias. Depende de lo que hacen también los ciudadanos, haciendo campañas y hacer que los políticos que están arriba, como Corea del Norte y Corea del Sur, es otro de los países con más desigualdades. Depende de que un país sea rico o sea pobre, y depende de su cultura, su climatología. Son los líderes de cada país para quienes determinan el éxito y la compañía. Aquellas desigualdades de las cuales les hablo no son la cultura, no son la climatología, ni son la zona geográfica donde se encuentran ubicados, donde podamos estar ubicados. Las verdaderas desigualdades son las políticas monetarias, las políticas económicas de cada país. Son las que determinan el éxito y la economía. También habla estos capítulos de los modelos políticos y los modelos económicos que determinaban las instituciones y los principales factores. Pasando al capítulo 6, aquí habla de la decadencia de Venecia entre los años 1050 y 1350.
por cuando la República Veneciana gobernada por el DUS y una asamblea general ofrecía incentivos a los jóvenes para prosperar a través de la institución de la comenda, se generó una gran economía, pero unas generaciones después los miembros del Gran Consejo, una vez que estuvo controlado por varias familias, bloquearon los accesos a los nuevos mercaderes, por lo que en 1297 eliminaron los incentivos al crecimiento a través de la serrata. Es decir, los nuevos nombramientos debían ser aprobados por el Consejo de los 40, mientras que los actuales no necesitaban confirmación. El Gran Consejo se convirtió en una aristocracia hereditaria en 1315 con el Libro de Oro. Luego metieron una serrata económica y la provisión de los contratos de comenda. Además, el Estado veneciano nacionalizó el comercio con galeras y cobró más impuestos. El comercio a larga distancia fue monopolizado por la élite y decayó. Lo mismo pasó con el Imperio Romano, que alcanzó su expansión tras las luchas de los Graco por pedir mayor representación de los plebeyos y sus leyes. Pero la herencia de la República Romana pervivió hasta la Peste Negra y sus instituciones inclusivas fueron rápidamente adoptadas por ciudadanos libres. Vemos en el capítulo 7 que en la Inglaterra isabelina también se rechazaron las innovaciones técnicas como una máquina de tejer de Lee para no arruinar a las hilanderas, porque ello se requería un proceso de destrucción creativa schumpeteriana que obligarían a sustituir lo viejo por lo nuevo. Los políticos temían inestabilidad. En este capítulo examinan la importancia de la firma de la Carta Magna por el rey Juan en 1215, para que el monarca estuviese obligado a consultar a los varones de aumentar los impuestos y la creación de un consejo de 25 varones para obligar al rey a cumplir. Aunque fue anulada, algunos la consideran un paso al pluralismo. La diferencia es que años después el Parlamento incluyó a los mercaderes y agricultores ricos, no solo a los nobles, pero los Tudor crearon un estado centralizado y expropiaron las tierras a la iglesia. Luego los Estuardo quisieron ser absolutistas y no pudieron. Y en el capítulo 8 habla sobre distintos países que obstaculizaron el desarrollo, como la prohibición de la imprenta en el Imperio Otomano. El refuerzo del absolutismo en España la llevó al declive, pues no había derechos de propiedad seguros y el colapso económico hacía que no hubiese incentivos para invertir. En el caso de Rusia y Austria-Hungría, con Francisco I, los gobernantes bloquearon activamente cualquier intento de introducir tecnologías. Y en China, en el año 1500, la dinastía Qin impidió la navegación a distancia justo cuando los europeos se expandían por América y Asia. En el capítulo 9 habla del genocidio perpetrado por los holandeses en las Islas de las Especias en el siglo XVII, en las Molucas, que producían clavo, mafia y nuez moscada. Los portugueses conquistaron Melaka en 1511, pero fracasaron al controlar el monopolio de especias. Luego la Compañía Holandesa de las Indias empezó a firmar contratos de exclusividad en Ambon y prohibieron cultivar a los demás. Se apoderaron de los sistemas tributos y trabajos forzados para sacar más rendimiento. Y ahora vemos en el capítulo 10 que habla de la colonización de Australia por colonos que eran presidiarios y que lograron derechos políticos. En la Revolución Francesa, la introducción de instituciones inclusivas no fue tan pacífica, pero su exportación permitió luego crecer económicamente a países como Bélgica u Holanda y varios estados alemanes sometidos a Napoleón. En Japón instauraron la Revolución Meiji, que occidentalizó el país y lo sacó del absolutismo y del feudalismo de Shogun. Finalmente, en el capítulo 11 habla del círculo virtuoso. Pone como ejemplo la ley negra de 1722 contra los ladrones de ganado de los nobles. Algunos se salvaron porque en Inglaterra el sistema legal era más garantista que antes porque ya gozaba de un estado de derecho. Más tarde se consiguió el derecho de voto, acorde con la lógica del círculo virtuoso que evita abusos. Otro ejemplo es la destrucción de los trusts en Estados Unidos o la conservación de la independencia de los jueces del Tribunal Supremo, pese a los intentos de Roosevelt de meter a gente afín a su ideología. Los autores en el capítulo 11 hacen una pregunta que de uno u otro modo ha sido recurrente en la historia de la humanidad,
y es vital como tantas de su tipo, que hace que algunos países se enriquezcan mientras que otros continúen tercamente en la pobreza. O dado que pareciera ser más enfática la preocupación por el fracaso que por el éxito, la gran cuestión es que por qué los países fracasan, incluso sistemática y deliberadamente. Acemoglu y Robinson son bastante más prácticos que netamente teóricos, no porque la teoría carezca de importancia, sino porque es, a fin de cuentas, la realidad la que termina por confirmar o refutar las propuestas generadas en los escritorios y las bibliotecas. Para quienes creen que el destino de un país está escrito por lo que albergan sus bosques, mares y subsuelos, por su clima y en definitiva por su situación geográfica, la respuesta del libro que reseñamos traerá noticias no muy buenas. Lo mismo vale para los que opinan que el legado cultural así nada más es determinante. Y será una tremenda decepción para quienes creen que los países ricos deben su condición a que han hundido los colmillos en las venas de los pobres a fin de succionar sus recursos. Acemoglu y Robinson asegura que la clave está en las instituciones, tanto en su tipo y diseño, principalmente con su calidad y desempeño. En suma, cada sociedad funciona gracias a un conjunto de reglas políticas y económicas creadas e impuestas por el Estado y los ciudadanos colectivamente. Y mientras las instituciones económicas dan forma a los incentivos económicos, es el proceso político lo que determina bajo qué instituciones económicas se vivirá. Y son las instituciones políticas las que determinan cómo funciona este proceso. A modo de ejemplo, las instituciones políticas de una nación marcan la capacidad de los ciudadanos de controlar a los políticos e influir en su comportamiento. Así, para Acemoglu y Robinson, en la vida real las instituciones influyen en el comportamiento mediante los incentivos. Aún hoy podemos ver las instituciones extractivas en acción, sea Corea del Norte y Cuba, como fue en todo el bloque de influencia soviética, o sea en países africanos controlados por regímenes autoritarios que subyugan a la sociedad mediante un diseño institucional que mantiene en la miseria a la mayoría mientras garantiza privilegios a una clase gobernante. Los autores ponen como ejemplo lo que pasó en Sierra Leona, que se quedó sin tren por miedo del dictador a rebeliones. Lo mismo pasó en el sur de Estados Unidos, donde pervivió la marginación de la esclavitud, un siglo después de ser abolida. Eso ocurrió porque las élites continuaron a salvo tras las guerras. También pasó lo mismo en Guatemala, donde los terratenientes obligaron a hacer trabajos forzados para explotar las plantaciones de café. Lo mismo pasó en Etiopía. Son ejemplos de los Michaels denominó la ley de hierro de la jerarquía. También los llama retroalimentación negativa y círculos viciosos. Haciendo un breve análisis de nuestra Colombia, de nuestro estado, de nuestro país, lastimosamente contamos con todos los recursos para que esta economía salga adelante, para salir de este déficit en el que nos encontramos. Pero la realidad es que no contamos con líderes conscientes, con líderes que quieran cambiar el panorama y que de verdad quieran invertir en el país, en la salud, en la economía, en la seguridad ciudadana, sino que se empeñan en hacer enriquecer los gremios de mayor interés, las familias de mayor solvencia en el país. Los apellidos más representativos son los que quieren el poder, son los que siempre quieren crecer conjuntamente, pero con el pueblo no. Lastimosamente estos políticos, estos líderes que nosotros mismos con nuestro voto los escogimos y los colocamos allá esperando un cambio para el país, no han hecho lo que prometieron y no lo hacen porque nosotros como pueblo no exigimos, no reclamamos nuestros derechos, sino que aceptamos todo lo que viene tal y como está. Por eso de nosotros depende un cambio, depende a quién coloquemos en el poder, depende quién nos va a administrar y quién va a administrar los recursos de la nación. Siempre y cuando exista la corrupción, siempre y cuando existan las instituciones como las que tenemos que son la mayoría hoy en día extractivas. Siempre y cuando no hagamos un cambio, siempre y cuando no exijamos y no hagamos un cambio desde nuestro ser, desde nuestra familia, desde nuestros hogares, esto va a seguir de la misma manera, decayendo y provocando cada vez un déficit más grande para la economía y para el crecimiento del país.
Lo que nos deja como mensaje esta lectura, este análisis del libro, es un llamado a la reflexión, a que hagamos un cambio, a que no nos dejemos llevar por las emociones y por un interés temporal cuando escogemos a nuestros líderes, a nuestros políticos, sino que de verdad pensemos en el futuro del país, en lo que realmente necesitamos para cambiar esta economía y sobre todo el futuro de las generaciones que vienen en camino. Colombia puede dejar de ser un país pobre, pero pobre de conocimiento y pobre de ganas de salir adelante. Y eso se lograría trabajando juntos con un único objetivo, y es que todos crezcamos política y económicamente en un sentido colectivo y no individualistas. Muchas gracias.